Muy buenas tardes, a nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iña Intihuasi y de la empresa de transmisión eléctrica ISA Inter Chile, agradecemos su presencia el día de hoy en el ciclo webinar promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa. Hoy presentamos Educando para proteger nuestra flora nativa. Este encuentro es gracias a la articulación público-privada que tiene como objetivo la conservación, protección y difusión de la flora nativa. Saludamos muy cordialmente a todos quienes nos acompañan el día de hoy. La amenaza sobre las especies de plantas no disminuye en la actualidad. Las acciones para protegerlas requieren también que el conocimiento científico se vincule de un modo más estrecho con la gente en su diario vivir y en su formación educacional. En este ciclo webinar que finaliza hoy día, damos inicio al cuarto webinar. En la región de Coquimbo y Liña ha estado presente durante 26 años a través del Centro de Investigaciones Iña Intihuasi, el cual tiene necesidades tecnológicas y de mejoramiento productivo y de rentabilidad en la macrozona norte de Chile, desde la región de Coquimbo hasta la región de Arica y Parinacota. A continuación quisiéramos invitar entonces a la doctora Paola Jara, profesora de la Universidad Andrés Bello y profesora jornada parcial de la Universidad de Chile desde el año 2017. También investigadora adjunta del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Sus líneas de trabajo de investigación son la biología molecular, genética, evolución y educación científica. Su interés en el conocimiento y protección de la flora nativa la ha llevado en el año 2010 a ser directora del proyecto Explora CONICET, explorando y descubriendo la biodiversidad de la zona altoandina de Chile, y trabajar como evaluadora del programa Explora del 2014 a la fecha. El resultado de sus investigaciones se encuentra en publicaciones científicas de revistas nacionales y extranjeras. Quisiéramos informar a todos los asistentes que las preguntas las pueden ir realizando en el chat ubicado al costado derecho de su pantalla. Una vez finalizada la presentación de la doctora Paola, se formará un panel de conversación con otros expertos también de Iña Intihuasi y la doctora Paola para responder 5 de las preguntas que serán seleccionadas. Cualquier duda que esté después la pueden escribir directamente a los correos electrónicos de los investigadores de Iña Intihuasi. Además, informamos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de Iña Chile. Entonces, así queremos dejar con ustedes en esta oportunidad a la doctora Paola, quien presentará Educando para proteger nuestra flora nativa. Paola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a mostrar un granito de arena, digamos, de lo que nosotros podemos hacer como personas individuales y también como ligados a la parte de educación, en la protección y conservación al fin de lo que es más importante, que es nuestra flora nativa. Bueno, primero partimos con un gráfico, así como la parte más formal, digamos, más dato duro, digamos, donde si nosotros vemos acá en esta gráfica, estamos viendo las especies nativas y endémicas, ya sea de Chile, del centro norte y de la cuarta región, en sus diferentes categorías de conservación: extintas, en peligro, vulnerables, fuera de peligro, insuficientemente conocidas y no evaluadas. Si se dan cuenta, en todos los casos hay un alto, tanto para las especies nativas como para las especies endémicas, un alto porcentaje de especies en peligro o vulnerables. Esto no es menor en el sentido de que las especies en peligro pueden, digamos, muy fácilmente pasar a desaparecer o ser extintas si, por ejemplo, desaparece su zona donde habitan o hay algún tipo de enfermedad que pueda atacar a ese grupo taxonómico y podría terminar por desaparecer, o que esté tan aislado que no tenga flujo génico con ningún otro organismo y por ende vaya a hacer un proceso de cruzamientos in situ, o sea, altos niveles de endogamia, y por ende terminar con muy poca variabilidad y por ende no estar respondiendo a los cambios ambientales que, como ustedes mismos ven, estamos en una etapa de muchos cambios. Entonces, fijémonos bien primero qué está sucediendo. Tenemos una realidad muy grave, que tenemos altos porcentajes de especies en peligro vulnerable, pero lo peor
son estos dos porcentajes que uno los ve, las columnas amarillas y las verdes, donde están, perdón, las verdes principalmente, las fuera de peligro no, que son las amarillas, solo las verdes, a eso me refería, las insuficientemente conocidas. O sea, tenemos un gran porcentaje de especies que están insuficientemente conocidas, por lo tanto, no pueden todavía ser bien catalogadas en los otros tipos de categorías de conservación. Por lo tanto, muchas de ellas también podrían estar en riesgo, pero como no se ha estudiado mucho, tenemos esa duda aún y podríamos estar perdiendo biodiversidad gracias a que aún no tenemos ni la capacidad ni tampoco las posibilidades de llegar a conocer todo y saber todo sobre ella, porque no estamos hablando solamente de saber dónde habitan, sino también cuáles son sus características genéticas, sus características anatómicas, sus características morfológicas, que le permiten sobrevivir y mantenerse a través del tiempo. Si nos fijamos, estamos hablando de Chile completo, miren los niveles, el centro, norte, y ahora la cuarta región. Y fíjense que la cuarta región tiene altos niveles de especies en peligro o vulnerable. Y esto se debe a que la cuarta región está justo en el límite norte y sur de distribución de un montón de especies, es decir, por las temperaturas más acordes, más bajas, pueden pasar de la zona mediterránea a la parte que es un poco más árida de la cuarta región, o las que viven en zonas muy áridas pueden llegar a estas zonas más semiáridas de la cuarta región y poder sobrevivir. Entonces, la región de Coquimbo es una zona, que aquí la tenemos, de un límite. Y este límite marca que haya alta cantidad de especies que pueden sobrevivir y que están en riesgo para esa zona. ¿Okay? También la cuarta región forma parte del hotspot denominado bosques chilenos de lluvia invernales y bosques valdivianos, que va desde los 25 a los 40 grados sur, y es uno de los 34 hotspots que presenta el mundial. Es decir, es una zona donde se encuentran tres cosas en los hotspots: alta biodiversidad, altos niveles de endemismo y mucho efecto antrópico, es decir, alta intervención del ser humano. Lamentablemente, esas zonas no están protegidas. Si nosotros vemos la zona que abarca este hotspot en Chile, no está protegida 100%, hay parques nacionales, reservas, digamos también privados que tienen zonas que protegen, pero todo está urbanizado o la agricultura y la ganadería también tiene asociado estos territorios. Entonces no son zonas 100% protegidas, siendo que es un lugar que el mundo ha considerado que debería ser preservado y resguardado por la biodiversidad que presenta. Entonces, es muy importante nuestra zona, la cuarta región. Digo nuestra zona porque aunque yo vivo en Santiago, yo soy de origen serenense, por eso hablo de la cuarta región como mi zona, por si acaso. Ahora vamos a ver otra gráfica, pero ahora solo de la cuarta región, pero por formas de vida, ¿ya? A nivel de árboles, de arbustos, de cactáceas, de hierbas perennes y hierbas anuales. ¿Cómo están las categorías de conservación extinta, en peligro o vulnerable? Y fíjense que las que tienen mayores porcentajes de estados de conservación, peligro, vulnerable son los árboles, seguido de las cactáceas, los arbustos y las hierbas perennes con las anuales más o menos tienen un rango semejante. Entonces, teniendo esta información, surge esto. Sabemos que la cuarta región es una zona de alta biodiversidad, que en la cuarta región las condiciones ambientales ahora con las precipitaciones que quedan muy pocas o casi nada, estamos en riesgo con la flora, y que más encima en esa zona la poca flora que queda está siendo eliminada, por ejemplo, por construcciones, por minería, urbanización, o sea, la comen las cabras, porque en la cuarta región hay también un harto ganado de caprino, y por ende estas son muy destructoras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que es importante? Tenemos tres pasos: conocer, investigar y educar. Esos son los tres pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder preservar la biodiversidad que tenemos, y no solamente en la cuarta región, sino a nivel de Chile, de Sudamérica y del resto del mundo. Entonces, partamos por conocer, ¿no es cierto? ¿Qué es conocer? Investigar. Tenemos que investigar
y investigar ya sea literatura, de libros, artículos científicos, investigar hasta en la sala de clase. No necesitamos así escribir un paper que nos lea todo el mundo. En la sala de clase es el mejor lugar de investigación. ¿Por qué? Porque no es solamente una o dos o cinco o seis personas que están haciendo un artículo, sino un mundo de niños o jóvenes que tienen la creatividad, tienen la imaginación en toda su plenitud. Entonces, es el mejor lugar de investigación. Después, por ejemplo, conocer cosas por ejemplo, las gráficas, habíamos hablado qué tipos de especies, las endémicas, las nativas, las adventicias, donde las endémicas tenemos que ponerle mucho cuidado, mucho focalización, porque las endémicas viven solo en ese lugar. Entonces, cuando te están diciendo que es endémica, por ejemplo, a Sudamérica, endémica a Chile, endémica a la cuarta región, estamos hablando de especies exclusivas y únicas de esos lugares. Entonces, tenemos que resguardar y tener mucho más cuidado. Las nativas igual son compartidas, igual tenemos que tener y preservarlas, pero hay un poquito más de margen. Y las adventicias se nos introducen debido, digamos, principalmente asociadas a los cultivos, a las carreteras y demás. También tenemos que conocer las formas de vida, reconocerlas claramente, porque a veces nosotros decimos, sí, yo conozco las plantas y voy feliz a la vida, al terreno, a campo, y les sé los nombres, sé perfectamente qué son, pero no conozco su forma de vida. ¿Y por qué dicen ustedes, o por qué habría que conocer su forma de vida? ¿Por qué, si se dieron cuenta, esos gráficos fueron sacados del libro rojo de la flora de la cuarta región? Era importante categorizarlos por forma de vida, porque las formas de vida también te dan una señal de alerta. No es lo mismo una hierba anual que un árbol para un estado de conservación. Entonces, por ejemplo, las hierbas anuales, un ejemplo de Chrysanthus litoralis, vamos a ir a ver dónde están las hierbas anuales, están maltas en cantidad vulnerable, aquí sacamos esto. ¿Y por qué son sensibles? Porque ellas logran vivir solo un año. Tienen sus semillas, germinan, dan sus flores, frutos y la planta muere. Y si no logra fructificar y generar semillas, esa especie no va a poder dejar sus semillas, que va a hacer perpetuar sus genes o su linaje a las nuevas generaciones. Entonces, muy importante y es muy vulnerable, digamos, una especie anual cuando una vez que ha germinado y se le acaba el agua, o digamos fácilmente muy palatable para muchos animales que viven en la zona. Las perennes tienen estructuras subterráneas, tallos subterráneos, que por lo menos, o yemas también, raíces subterráneas engrosadas, que pueden permanecer bajo tierra por mucho más tiempo. Entonces ellos, a partir de una semilla, van a crecer, van a generar esta yema subterránea, y al final de una temporada, que pueden ser 2 a 3 años, van a generar frutos, y estos frutos dar semillas. Por lo tanto, no solamente vamos a tener las semillas, sino también vamos a tener estas estructuras. Entonces, las hierbas perennes son un poco más, y por eso se ve también que es mucho menos vulnerables y especies vulnerables, porque su sobrevida es mucho más factible que una hierba anual. Tenemos otro tipo de hierba perenne, que serían los tubérculos, así como las papas, los rizomas, que estarían las alstromerias. Y la última hierba perenne son las raíces engrosadas, que aquí principalmente todo el material de reserva está en esta raíz, no en el caso anterior como eran los tallos, pero tiene esta misma característica. Aquí llegamos a un punto que es complejo, que son las suculentas. Aquí tenemos las cactáceas, bueno, en las suculentas también tenemos a las bromeliáceas, pero en las cactáceas, acá en la categoría, se dan cuenta que hay un alto número de especies en peligro y especies vulnerables. Y aquí son principalmente por dos razones. Ellas viven feliz en un lugar árido o semiárido, por lo tanto, digamos, el déficit de agua no sería un factor limitante. El punto es que desde una semilla hasta que sea un individuo adulto y de frutos y estos den semillas, se demoran 10 años fácilmente, o sea, su ciclo de vida es muy largo. Imagínense acá, ¿se acuerdan las antiguas monedas de peso? Porque ahora ya ni siquiera las tenemos, esas plateadas. Esta plantulita que está acá, esta plántula, es de cactus y tiene aproximadamente 5 años. Y miren el tamaño de la plántula versus esta moneda, que era como chiquitita así, muy chiquitita.
Entonces, y además, en esa etapa de crecimiento, el cactus es muy, muy sensible. Le falta agua, altamente depredado, si hay una sequía, este se muere fácilmente, entonces corre mucho riesgo en su ciclo de vida. Y el factor preponderante es el, el robo, porque esa es la palabra, de plantas desde los ambientes naturales. O sea, la gente se los lleva a su casa porque son bonitos, porque se ven atractivos, porque les gusta, y claro, ¿quién no querría tener una puya chilense y ponla tú en el patio de su casa? O sea, es hermoso, ¿no es cierto? Una copiapó, una ilishnia. Pero el punto es que estamos sacando plantas del ambiente natural, plantas que no van a poder reproducirse en su ambiente natural y por lo tanto no van a dejar sus semillas en ese ambiente y por lo tanto sus genes y sus linajes no van a poder perpetuarse. Y lo más probable es que cuando yo me las lleve a la casa, como no sé los protocolos ni los cuidados, se van a morir. Entonces estamos perdiendo ejemplares sin ningún tipo de control. Los árboles y arbustos están altamente amenazados y esto es principalmente porque cuando se va a hacer, por ejemplo, un centro turístico, urbanización o algún tipo de cultivo, los cultivos marinos a la orilla costera, también se extermina toda la zona y lo primero que desaparece son los árboles y arbustos. Y los árboles principalmente porque hay muy pocas zonas en la región que permite el crecimiento arbóreo, ¿ya? Y estas zonas tienen que tener un flujo de agua permanente para que estas especies puedan lograr desarrollarse y tener todo su ciclo de vida en forma completa. También tenemos otros tipos de plantas que son sumamente importantes conocerlas y diferenciarlas, como las acuáticas, que la nemna valdiviana, por ejemplo, que vive sobre la superficie del agua, o mucha gente que dice que lo confunde con la flor del cactus, Altriterica pilus, por ejemplo, que es un parásito o una epífita que vive sobre otro organismo sin hacerle ningún tipo de daño, o una enredadera que ocupa al hospedero no para hacerle daño, sino para crecer sobre él, o las celófitas, que estas plantas también tienen problemas debido a que los cursos de agua se están achicando con la déficit de precipitaciones y por lo tanto quedando muy expuestas estas plantas que viven en suelos muy, muy húmedos, que viven directamente en una mezcla entre sustrato y agua bastante acuosa. Las halófitas están ganando un poco más de terreno, que son las especies que viven en lugares salinos y por lo tanto con el cambio climático, bajas precipitaciones, los suelos se están volviendo mucho más salinos porque no hay un lavado de estos suelos, por lo tanto las halófitas pueden colonizar porque les gusta la sal. Y también tenemos lianas que ocupan, al igual que las enredaderas, los hospederos para poder subir, y las geófitas, que son todas estas, los bulbos, los tubérculos, las raíces engrosadas, que viven en nuestro territorio, pero como ya les dije, si no hay precipitaciones, ellas no van a poder salir y completar su ciclo de vida. Entonces, ya sabemos cuáles son las especies, las nativas, cuáles son los tipos de formas de vida, todo lo que se habla en esas gráficas. Entonces ya estamos listos para ir a conocer las especies endémicas y nativas de la región de Coquimbo que están en peligro. No quise poner las vulnerables ni las otras porque si no podríamos estar días y días pasando esto. Entonces, en peligro, esto todo es sacado del libro rojo, la flora nativa y los sitios prioritarios para la conservación de la región de Coquimbo, y donde está en peligro a nivel de hierba anual o bianual, Violaurata. En peligro a nivel de hierbas perennes tenemos Calceolaria picta, que es endémica. La cruz significa endémica, por si acaso, y las sin cruz son nativas. Callium leptum, Leucoconina conferta, Peperonia coquimbensis y Peperomia doeli. Y donde aquí tenemos, por ejemplo, Calceolaria picta, Gallium leptum, Leucoconina confecta, Peperonia coquimbensis. En peligro, hay bastantes arbustos en peligro. Ya los dijimos, no los voy a nombrar, voy a nombrarles solo algunos que puse los más emblemáticos, digamos, emblemáticos para mi parecer, puede que cada uno tenga sus especies emblemáticas, pero estas son consideradas ya más como las más visuales, la pajeria rosia, Gauteria mucronata, Passiflora pinnatisstipula, Balsamocarpus breviflorum, Adesmia litoralis, Mirciante coquimbensis, el mirciante,
toda nuestra costa, o en la costa, digamos, de la zona de la Serena hacia el norte, hay una gran cantidad de eso. Punta Teatino, por ejemplo, hay gran cantidad de mircea conquimbense, el lucumillo, y aunque está normado, siguen todavía extrayendo bajo su dosel la tierra de hoja que produce, y esto genera daños para el crecimiento de este arbusto. Y el último, el chorizante franquenioides. En peligro a nivel de árboles, tenemos varios, donde puse, para que algunos los pudiéramos observar, Azophora macrocarpa, Casa alpina espinosa, Dremis winter y Jubaea chilensis. Actualmente estamos trabajando, pronto a salir un artículo, eso espero, de Jubaea chilensis con toda su distribución, y estamos viendo que esta especie puntualmente tiene serios problemas porque sus poblaciones están muy aisladas, y ellas están generando cruces entre ellas mismas, o sea, se está incorporando, aumentando la endogamia, o sea, la semejanza genética. O sea, no hay flujo génico. Lo importante para que un grupo de plantas pueda sobrevivir es que, por ejemplo, tengamos un grupo de plantas en una zona y otros en otra zona muy distinto, y se puedan fecundar y por lo tanto producir un individuo con genes que se provengan de distintos lados. Y esto nos da variabilidad genética, y si tenemos variabilidad genética podemos evolucionar. En cambio, cuando se produce que una población está muy encerrada, como en el caso de las palmeras, estas se cruzan entre sí, se cruzan entre sí, se cruzan entre sí, y se pierde la variabilidad genética, y además y se incorpora el tema de que empiezan a aparecer algunos genes recesivos con algunos tipos de mutaciones o alteraciones que provocan daños a nivel poblacional, y por ende un peligro extremo de pérdida de ese grupo, de ese taxa. ¿Okay? Y a nivel de las cactáceas, lo que dijimos recién, pues, o sea, tenemos, por ejemplo, el Eriopsis cunseni y la Ulysnea breviflora. La Ulysnea principalmente, cuando vamos a la Recoba, bueno, si alguien no es que está viendo esta presentación, no es de la cuarta región, la Recoba es como el mercado de La Serena. Hay una gran cantidad de ventas de palos de agua, de artesanía en cactácea, y las venden así, y no hay ninguna restricción para eso. Y la gente que hace artesanía dice que esto se hace con el individuo muerto. Y no, pues si el individuo se muere por su propio, digamos, se pudre o lo que sea, la estructura del cactus se disuelve, ¿no? Se rompe. En cambio, para que quede la estructura como la que vemos en las artesanías, esto tiene que ser cortado vivo. ¿Okay? Entonces, estamos teniendo especies en peligro de extinción por principalmente problemas antrópicos, efecto humano, que está quitándolos del terreno porque son bonitos y se los llevan a su casa. Los eriopsises son súper apetecidos, o las ulysneas, como les digo, para mucho artesanía. Entonces, ya conocimos qué tenemos en la realidad. Vimos que eran las formas de vida o los tipos de especies. Conocimos algunas plantas, pero ya, y con eso estamos. Ya, entonces ahora yo voy al terreno, voy al campo, y yo sé diferenciar, ese es una Ulysnea, ese es un balsamocarpus, ese es una ñañuca, una rhodofiala, una alstroemeria, etcétera, y con eso me quedo feliz porque conozco la biodiversidad, conozco qué es lo que hay en mi entorno, y ¿para qué? No necesito más. No, ese es mucho del error que cometemos nosotros, y todos, porque nosotros a veces vamos, hacemos un listado, aquí están todas estas tienen problemas, estas no tienen problemas, estas están fuera de peligro, en peligro, y todos felices. Pero no sabemos bien qué está pasando, qué características tienen las plantas, por qué esas plantas pueden vivir ahí y no viven en otros lados, qué características le dan de importancia para nosotros como seres humanos el que existan las plantas. Entonces ahora yo les voy estamos en la etapa de conocer, aumentemos nuestro conocimiento, para posteriormente llegar a las dos etapas, que era investigación y investigar y educar. Bueno, las plantas sirven para adornar el paisaje, pero lamentablemente ese adorno del paisaje les sale caro. Porque ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ver el desierto florido y empezamos a caminar no por los senderos, sino por donde queremos, y eso empezamos a pisotear las plantas, compactar el suelo, etc. O lo que hacen también las personas es cortar las plantas
y se llevan así unos atados de ñañucas, de azulillo, de alstroemeria para la casa, y no son plantas de corte. Es decir, le van a durar en el florero un par de días y se le van a secar y usted dice, ay, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si son unas plantitas más, unas florcitas menos? Importa muchísimo. Y eso es la conciencia. Ustedes, como profes, tienen que hacer, generar conciencia en su alumno. No es cortar, no es que se perdió una florcita, se perdió un montón de semillas, es decir, genes para las próximas generaciones, un linaje que podría hasta perderse, gracias a que yo corté una flor. Porque esa flor no va a dar frutos, y si no da frutos, no va a tener semillas. Y si yo me la llevo, aunque sean las semillas, esas semillas no van a quedar en ese sector. Entonces, eso es lo importante, es educar, conocer para poder entender y poder después transmitir nuestro conocimiento. Es muy importante las plantas, si se nos acabaran las plantas, tendríamos serios problemas con la erosión en las zonas costeras. La cuarta región tiene toda su zona costera, todo el litoral costero extenso, y se ven plantas en forma natural, y muchas que las personas las ponen en forma artificial ahí, o sea, las plantan ellos, para poder evitar que se erosione el sustrato. Y esto genera que las raíces logran, al estar sobre el sustrato, lo logran estabilizar e impiden, por ejemplo, que las dunas avancen. Es por eso que muchos cuando hacen estas avenidas del mar ponen plantas para evitar que las dunas avancen. O en lugares donde, digamos, se erosiona mucho y pueden haber aluviones cuando hay una lluvia y se arrastra el suelo y el sustrato, también hay plantaciones asociadas a eso para evitar esta fragilidad del sustrato. Algo muy importante, matamos a nuestras plantas así sin importarnos, porque mucha gente dice, ok, no sufren, como por ejemplo, no sé, pues hay leyes para los animales, protección animal, que está perfecto, ok, pero deberían haber leyes también mucho más fuertes para la protección de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas dan fotosíntesis y hacen fotosíntesis. ¿Y qué hace? ¿Qué es la fotosíntesis? Aparte de ser un proceso que nos han contado en el colegio, que a partir de CO2 que nos contamina y agua que hay a disposición más un input lumínico, vamos a generar glucosa, azúcares y oxígeno, ambos son necesarios para poder sobrevivir, y cualquier organismo, inclusive las plantas, requieren energía, que es la glucosa que después se transforma en ATP, y oxígeno para poder respirar. Son la base de la cadena trófica, son la base. Acá la tenemos, son los productores. Sin esos productores no habrían consumidor primario, ni secundario, ni terciario, ni una cadena alimenticia, ni interrelaciones entre los diferentes organismos. Son autótrofos. Ellos, gracias al proceso de la fotosíntesis, junto a las algas y a las cianobacterias, son los organismos que pueden generar su propio alimento no como los otros, que nosotros, por ejemplo, somos heterótrofos, que necesitamos comer otros organismos. También son indicadores biológicos. Es muy importante cuando uno va al campo, a terreno, uno ve la calidad de las plantas o ve las características de la biodiversidad de ese lugar. Si las ve todas contaminadas, hay que poner cuidado, porque quiere decir que esos suelos o están muy pobres o están contaminados, o hay digamos, hay paso de camiones o vehículos y levantan polvo, y el polvo genera que se quede una capa de polvo sobre las hojas, y estas por ende no pueden respirar ni hacer procesos fotosintéticos adecuados, y por lo tanto se van deteriorando. Lo otro es también observar si a orilla de camino, qué es lo que tenemos, flora nativa, flora endémica o introducida. Si hay flora introducida, una es porque hay plantas muy agresivas, adventicias, y también porque los suelos son muy pobres, que no permiten el crecimiento de plantas nativas o endémicas. Bueno, lo más importante, las plantas nos alimentan. Si nos quedamos sin plantas, no tenemos una de las principales alimentos que nos dan muchas vitaminas y que por eso podemos sobrevivir. Algo muy importante, las plantas se pueden reproducir de dos formas, sexuada y asexuada. La forma sexuada es que hay el óvulo de una flor es fecundado por el polen de las células germinativas que llegan a él, que vienen del polen de otra, y por lo tanto hay una recombinación genética, y por ende sale un organismo con
las características genéticas de ambos parentales, es decir, variabilidad genética. Y también pueden ellas reproducirse como por trocitos, así como que yo me sacaron un dedito y va a salir otra Paola, me sacaron una orejita y va a salir otra Paola. Eso es una reproducción asexuada o vegetativa, donde no hay intervención de otro organismo más que de uno solo. Y por simples divisiones, ya sean naturales, por ejemplo, en el caso de los cactus, que se le caen sus ramas, sus ramas, sus tallos, eso quería decir, sus tallos, pueden reproducirse en forma natural, o el ser humano también los puede hacer reproducciones in vitro, o por acodos, o por cortes, o propagación vía hojas, o estructuras puntuales que permite una reproducción asexual. El único problema de la reproducción asexual es que tú estás generando clones, y al generar clones, tú pierdes la variabilidad genética. Es decir, quedan exactamente con la variabilidad genética que tenía su progenitor. Y si nosotros nos mantenemos con una variabilidad genética muy baja, muy pequeña, vamos a tener problemas el día de mañana para poder adaptarnos a los cambios ambientales, y los cambios ambientales están día a día, cada vez más rápido, nos enfrentamos a diferentes cosas. También tenemos que saber que las plantas hacen hibridación. Nosotros como seres humanos las hibridamos, mezclamos una especie con otra especie distinta para poder producir un organismo con las características que nosotros queremos, pero en forma natural, sin que nos intervenga ningún humano, también se ve eso, y principalmente en el género Leucocorine, por ejemplo, vemos que entre donde crece purpurea, el género Leucocorine crece como montoncitos, donde está purpurea y al otro lado está coquimbensis, entre medio de estos dos grandes montones donde está purpurea y coquimbensis, va a haber un enjambre híbrido, que, como se ve acá, pues tiene las líneas, por ejemplo, largas, no redondeadas como el purpurea, pero sí la parte interna es de color rojo. Y las líneas no son blanquecinas rosadas, sino ya son más azulosas como el purpurea, y eso se ve a simple vista. Y también tenemos un artículo en ejecución donde estamos analizando esto y vemos que a nivel cromosómico tenemos los híbridos con los números cromosómicos de ambos tipos de especies. También tenemos que saber, también tenemos que saber, hay muchas cosas que saber, yo le estoy presentando algunas para que podamos conocer las plantas antes de investigar y posteriormente educar. Y tenemos transgénicos, las plantas también, el ser humano ha logrado hacer individuos transgénicos, por ejemplo en el tomate, la han logrado impedido que son más resistentes a la sequía o a la infección por hongos, gracias a incorporación de genes que vienen de un hongo. Se saca un pedacito del gen que uno va a tomar, toma el gen del otro organismo, que pueden ser bacterias, hongos, otras plantas, etcétera. Sacamos el gen específico que queremos, por ejemplo, de resistencia a la sequía o tolerancia a la infección, y lo implantamos y así nos queda un nuevo organismo con características deseables, es decir, las que nosotros queríamos. Díganme ustedes, por lo menos yo en mi época, jugaba con los gusanitos que le salían al maíz. Uno no podía ir a la feria ni al supermercado sin comprar un maíz que no estuviera lleno de estos gusanos. Y yo jugaba mucho con ellos porque me entretenían. Y ahora uno no tiene con qué jugar. ¿Por qué? Porque los hicieron alteraciones genéticas que permitieron que ya no sean atacados por estos gusanos taladradores, que principalmente, y que generaban alto daño en la producción agrícola y por ende pérdida de inversiones, ¿no? Y pérdida de alimento, porque eran plantaciones para alimentar a la población y se perdían fácilmente. Gracias a los transgénicos ya no ocurre ese problema, o por lo menos estamos aminorando en algunos productos, no en todo, no todo es transgénico, por si acaso, y no en Chile existe la declaración de que tú tienes que informar si tu producto es o no transgénico, por si acaso, ¿ya? Las plantas también se polinizan de diferentes formas. El viento y el agua siempre va a haber, claro, en la cuarta región va a haber cada vez menos agua por lluvia o lo que sea, pero va a seguir un poquito. El punto de los polinizadores. Muchas plantas son polinizadores por insectos, por aves o por murciélagos, y estos pueden irse de los hábitats si no están las condiciones asociadas. Y esto también sería una gran pérdida de biodiversidad. La dispersión.
Todas las plantas tienen semillas, y estas semillas algunas tienen características puntuales que le van a permitir dispersarse, como espinas que se te van a pegar a los pantalones, a los animales, o vilanos, por ejemplo, como en el caso de esta aquenio, que tiene un vilano y que le permite con el viento ir a lugares más lejanos, el agua, o también expulsión que se llama autocoría, que los frutos cuando maduran explotan y permiten que las semillas se alejen un poco más de la planta madre. Y las semillas también a su vez tienen características aladas, eh, espinas, estos vilanos, algunos material adosado, tejidos adosados que se permiten pegarse a diferentes sustratos o animales que van a dispersarlo. Pero también tienen otros problemas o otras características que tenemos que considerar y que también han confundido a veces los botánicos, que es la plasticidad fenotípica, que ya nos entramos un poquito más a la genética. La plasticidad fenotípica se basa en que las plantas pueden modificarse, pueden cambiar su característica, ya sea porque, por ejemplo, a nivel de mar son altas y a nivel a grandes alturas son muy pequeñas, pero es la misma planta, o en casos como la sagitaria, que en condición seca vamos a ver esta hoja de esta forma versus una hoja alargada en condiciones más húmedas. Nosotros mismos hacemos fenocopias también, que es alterar cuando habíamos visto rosas azules o rosas multicolores, ya eso se pasaron, o los bonsai, los modificamos a nuestra voluntad. O la convergencia fenotípica. ¿Qué es la convergencia fenotípica? Individuos, ya sean plantas o animales, que se parecen porque viven en zonas con características ambientales semejantes. Por ejemplo, la euphorbia con Peniocerus, que es una cactácea, o sea, esto se da mucho entre la familia Euphorbacea y Cactácea, donde se parecen mucho sus características morfológicas, exceptuando ya cuando vemos en detalle las espinas o la forma de la flor y las estructuras florales, que ahí ya podemos diferenciar directamente si es una euforbia. Por ejemplo, la euforbia tiene una sola espina versus las cactáceas se vienen de una areola, y las flores son totalmente diferentes, podemos diferenciarlas, pero la convergencia fenotípica es un factor preponderante. Y a su vez también las plantas se modifican por lugares donde habitan. Por ejemplo, a veces muchas han perdido sus hojas y la han transformado con espinas para poder evitar la desecación, o se han vuelto suculentas en vez de ser delgaditas, porque muy delgaditas podrían perder muy rápidamente agua y en lugares áridos podrían morir fácilmente. También tenemos que conocer los medios ambientes donde viven estas plantas. Ecosistemas áridos, por ejemplo, que uno diría árido, no hay nada. Por ejemplo, en la semiárido de la cuarta región podemos ver planicies así, tal cual, llueve y tenemos un desierto florido. ¿Por qué? Porque hay bancos de semillas. Lo que hacen ustedes ahí en línea, los bancos de semillas, que ustedes tienen semillas de la biodiversidad que existe en, digamos, la región, y me imagino que otros lugares. Entonces, es muy importante, muy preponderante resguardar la biodiversidad, ya sea con lo que está haciendo Línea, que también hace estudios científicos, genéticos, y también preservar las semillas, que son las fuentes de los nuevos organismos. Los ecosistemas altiplánicos, que también uno ve salar y dice, aquí no crece nadie, y sí, hay animales, hay plantas, quizás no directamente en la sal, pero asociadas a ellos, yareta, y otros gramíneas asociadas a ecosistemas de bosque. Bueno, ahí la biodiversidad es alta, de lagos, lagunas o ríos. Los humedales en la cuarta región hay gran cantidad de humedales y son muy importantes porque hay una alta biodiversidad concentrada en ellos. ¿Por qué? Porque habitualmente los humedales vienen desde las corrientes que han pasado por muchos, de corrientes de río que han pasado por muchos sectores, y en ellos se acumula gran cantidad de semillas. Entonces tenemos una gran variabilidad, aunque son niveles salinos también, y también hay mucha fauna asociada. Los ecosistemas de océano, los antárticos, pero todos estos ecosistemas se regulan también por los rangos de distribución. No todas las plantas crecen en todos los lugares, y es por eso que mucha gente cuando saca una plantita de los lugares, de los bosques, o donde va a hacer un picnic y saca una plantita y dice, la voy a llevar a mi casa, y se le seca. Entonces, también introducir ese concepto, la distribución está dada porque la planta puede adaptarse y puede sobrevivir, tiene características morfológicas y genéticas que le permiten vivir en esa zona. Entonces no es tan solo llegar y traérsela uno a un lugar que quizás no va a sobrevivir. Entonces tenemos que inculcar en los alumnos que no podemos estar trasladando sin ningún tipo de control.
Las plantas tienen una ubicación, aparte de una distribución geográfica, altitudinal o latitudinal, también tienen una ubicación. No todas pueden sobrevivir, por ejemplo, directamente en el agua o en sectores de alta humedad, otras viven solamente en zonas arenosas. Entonces, tienen una ubicación puntual y eso tenemos que conocerlo, porque no basta simplemente con saber que esta planta vive en un lugar, o sea, que se llama tanto, que pertenece a la familia tanto, y que está en peligro o fuera de peligro. Tenemos que saber quiénes son y qué hacen ahí, quiénes son y qué hacen ahí. Sí, exacto, porque si conocemos el lugar donde vive, podemos, por ejemplo, les pongo el caso, no podemos detener la minería, porque de la minería vive el país. No podemos detener la urbanización porque de las casas habitamos nosotros los humanos. No podemos detener la agricultura o la ganadería porque de eso comemos. Entonces, no podemos detener todos los proyectos de cambio del uso de suelo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Y para tomar medidas tenemos que conocer no solamente la riqueza de especies, sino también la biodiversidad. Ahora hay estudios, que eso también estamos trabajando nosotros, que se ve no solamente la riqueza, el número, riqueza es el número de especies, sino la diversidad filogenética, la diversidad genética de la especie. O sea, no es lo mismo quizás tener todas las especies todos los individuos de una misma especie no necesariamente tienen las mismas características genéticas. Y a veces quizás es importante resguardar este grupo y no importa el otro. Entonces tenemos que conocer todo nuestro entorno, todo nuestro ambiente para poder conservar y preservar. Entonces, por ejemplo, como decía, si va a venir una minera, si va a venir una urbanización, la ganadería, la agricultura, etcétera, lo que podemos nosotros es sugerir, ok, ustedes van a destruir este sector, pero me ponen otro con características similares, ambientales, climáticas, sustrato, biodiversidad, etcétera, exposición, norte, sur, llegada de las Camanchacas, etcétera, para poder resguardar la flora de nuestro lugar. Y eso es muy importante, que ustedes se lo inculquen desde chicos a los niños, porque no es un asunto de cerrar los ojos y decir, no, no al progreso, no a la ganadería, porque no podemos, no es sustentable eso, pero sí es sustentable hacer una convivencia amigable con ellos. Y aquí viene lo más o menos lo que estaba hablando, que es el efecto antrópico, que también lo tenemos que conocer, la contaminación, desde fumar. Así que tirón de oreja a todos los que fuman. Desde fumar contaminamos nuestro ambiente. Las industrias, los autos, acá en Santiago ni hablar la contaminación que tenemos. Las aguas, uno dice, ay, voy a ir de picnic, de camping, y voy a lavar los platitos. ¡No! Ah, pero es que uso, ¿cómo se llama estos? ¿Detergentes biodegradables? No. Lléveselo a su casa, lave en su casa. No bote la basura. Por ejemplo, hay parques acá en Parque Mahuida, por ejemplo, y tiene lleno de basureros para que la gente bote su basura. Y lo pone ahí porque si no la gente lo dejaría tirado en el parque, pero no deberían existir en los parques nacionales o en las reservas o en ningún lugar basureros. Nosotros deberíamos llevar, aunque hayan basureros, la basura a nuestra casa y ahí botarla porque hay gente que recoge la basura, ¿ok? La deforestación es un gran problema porque principalmente en las zonas boscosas, en el sur de Chile, se talan indiscriminadamente, aunque hay harto control, es cierto, pero se talan para cambiar la flora nativa por pino, por ejemplo, que tiene la utilidad de construcción. Entonces, insisto, si van a plantar pinos en este sector, ok, planten los pinos acá, pero dejen una zona equivalente biogeográficamente para que puedan vivir la flora nativa y poder subsistir esa biodiversidad a nivel de área. Cambio del uso de la tierra, lo que habíamos estado hablando, que puede cambiar para urbanizar, ganadería, etcétera, minería. El riego, esto es muy importante. Uno cuando, por ejemplo, va al campo, dice, ay, me sobraron los 5 litros de agua, y voy y se los echo a un suelo, ahí, o ahí hay unas plantitas y se las echo. Quizás con esa cantidad de agua que ustedes alcanzaron el umbral, por ejemplo, si es harta agua, quizás esa zona quedó húmeda por varios días y alcanzó el umbral necesario alguna de esas semillas que están formando el banco de semillas para poder germinar. Porque, por ejemplo, hay plantas que pueden germinar después de ser hidratadas 24, 48 o 96 horas. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente esto es un riego artificial, no es un riego que va a ser permanente, no es un riego de una estación,
por lo tanto la planta va a germinar, va a generar plántulas, y por ende estas ya no van a tener más input de agua y por ende se van a secar. Entonces, no alteremos nuestro ambiente, dejémoslo tal como está. Y lo otro, aunque no es solo la que hacen las máquinas para hacer caminos, sino que la compactación también la hacemos nosotros mismos al caminar, al salirnos de las huellas, salirnos de los caminos establecidos. ¿Cuántas veces en Fray Jorge no hemos visto esos caminos perfectos que han hecho, perfectos, con barandas, con todo, pero hemos visto que gente se sale? ¿Y a qué? ¿Para qué? Para puro hacer daño. Entonces, denunciemos también y enseñémoslos a nuestros alumnos a que estas medidas tienen que aprenderlas y que tienen que ser denunciables y que tienen que forjarse con ese conocimiento de cuidado y medio ambiente. La casa, bueno, estamos hablando de planta, pero no quería dejar de poner aquí un poquito, aunque sea una guía por los animales, la caza indiscriminada, el maltrato animal, la impronta. Nosotros, ay, démosle, miren qué bonito el zorrito, démosle pancito en Aucó, los lagartos. Las chinchillas también uno le tiran pancito y vienen así. No, no los improntemos, ellos tienen que cazar, ellos si se acostumbran a nosotros, el día que nosotros no podamos llevarle alimento, ellos van a tener un riesgo de poder morir. Bueno, y la contaminación marina por los derrames de petróleo, eso es grave. Entonces, ya, conocimos. Sé que fueron muchos temas en muy poco tiempo, fue un barniz, pero ese es el barniz que necesitamos. Nosotros no nos podemos quedar simplemente con una gráfica, no nos podemos quedar simplemente con saber que hay, conocer las plantas, qué bonito. Uno dice, ya, yo soy conocedor de la flora porque voy y las identifico. No, tenemos que ver todas estas temáticas y muchas más. Yo puse algunas porque no me alcanzaría el tiempo para ponerlas todas, y conocer, aprender de nuestra flora, aprender también los usos, no lo puse, los usos medicinales que puedan tener para los usos para comerlos, para poder sanar alguna enfermedad. Claro que con cuidado porque no sabemos las dosis que contiene la planta, por lo tanto nos podríamos envenenar. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Mucho tiempo la gente le decía, tome agüita de ruda, tome agüita de ruda. Si uno toma sistemáticamente agua de ruda, que está determinada para el dolor de estómago, podría, si uno lo toma sistemáticamente y en grandes concentraciones, podría envenenarse y sin ningún problema. Ya. Entonces, con el conocimiento ahora, y eso es lo que nosotros como profesores tenemos que generar en nuestros alumnos. Primero, darle un input gigante de conocimiento de todas las áreas para que ellos puedan tener un abanico gigante de información para poder sacar las temáticas que a ellos les importan o necesitan y poder investigar. Y aquí viene la etapa 2, investigar. Podemos hacer estudios morfológicos, ver las características, la morfología, eso lo podemos hacer en el aula. Esto no necesitamos ser científicos, no necesitamos nada, es simplemente comparar, ver, que podemos verlo a simple vista, quizás ni siquiera una lupa o quizás estas lupas económicas que venden sin ningún problema. Ya, esto necesitamos un poco más de científicos, pero les cuento algo. Investigadores de muchas áreas, por ejemplo, el IEB, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que está en la Universidad de Chile, el SEASA que tienen ustedes también, y muchos otros más, Senda Darwin, etcétera. Hay muchos científicos que también les gusta colaborar con la comunidad, y muchas veces la comunidad pide hagamos una investigación y se juntan fondos por ahí y por allá, y se logran hacer investigaciones. La citogenética, por ejemplo, es la investigación a nivel cromosómico. También hay estudios poblacionales, podemos sacar a nuestros niños a ver cómo se comportan las aves, que hacen nidificación, por ejemplo, si tenemos todo el año estos alumnos en una academia de ciencia, podemos ver todo el proceso desde que el ave crece, nidifica, tiene sus polluelos, los saca, etcétera. Las conductas, no vamos a ir a ver leones porque no estamos en África, pero podemos ver algunas cosas que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, los estudios conductuales, que era lo que está diciendo. O miren, tan sencillo como esto, ver cómo un ave rapaz va a capturar su presa, todo el proceso que hace para capturar su presa. Entonces, tenemos la forma de investigar en nuestras manos. No necesitamos tener un laboratorio. Lo ideal sería genial, todos querríamos estar en un colegio donde tuviéramos un laboratorio para poder investigar, pero no necesariamente. Estoy viendo la hora. Ay, sí. Tenemos que, podemos tener sin ningún problema este tipo de
actividades. Estudios biogeográficos, ver cómo va cambiando la biodiversidad de especies a medida que vamos aumentando en latitud o aumentando o disminuyendo en altitud. Y los estudios moleculares, que es lo que se está haciendo ahora a más alto nivel, y eso sí necesitamos un laboratorio, pero como les digo, hay conexiones con los profesores de las universidades de otras instituciones. Y también otra forma de investigar es nosotros pensar qué medidas de mitigación, recuperación y compensación podemos hacer para que la flora nativa, la flora endémica, la flora que está en peligro o vulnerable, no se pierda. Y hay un montón, reciclar, ocupar, hacer compost, como decía Wally, tomemos una plantita y cuidémosla, conservar el agua, con un montón de cosas que podemos cuidar a los animales, emulsionar los suelos, plantar zonas protegidas. El país, gracias a CONAF y otras instituciones, tienen zonas protegidas de resguardo, pero no alcanzan, no podemos resguardar todo el país, por lo tanto nosotros seamos los protectores de nuestra propia flora. Y el último punto que hacemos es educar. Entonces, educar, ¿qué es educar? Lo que hacemos todos los días en el aula, transmitir nuestros conocimientos al resto del mundo. Y en esa aula tiene cabida en las universidades, tienen cabida los institutos de investigación, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente, los establecimientos escolares, todos podemos estar en el aula. Es cosa que existan las conexiones y que los estudiantes puedan ir a los laboratorios o los laboratorios puedan ir a los estudiantes, al aula misma. Por ejemplo, aquí transmisión de la comunidad, este es cuando hice mi proyecto Explora, como decía al inicio de la presentación, acá estamos en Socaire, digamos en San Pedro de Atacama, y cómo le estamos enseñando a los niños a cuidar su medio ambiente y a conocerlo y resguardarlo. También ya aquí un poco más sofisticado, con la creación de libros, medios audiovisuales, comunicación, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estas charlas son muy importantes porque son charlas de divulgación que permiten el conocimiento a la comunidad. ¿Y para qué? Para crear conciencia ambiental. Y no solamente conciencia ambiental de la flora nativa y endémica que está en peligro, sino conciencia ambiental en general. Y lo último, que yo creo que es lo que más les interesa a los profesores, son los proyectos y concursos. El proyecto PARExplora de la región de Coquimbo, ahí tienen el link, tiene diferentes actividades durante el año. Esto específicamente para la región de Coquimbo, ¿eh? Existe otro a nivel nacional, pero para la región de Coquimbo, la que ustedes pueden estar acceso, donde van proyectos de cultura, de ciencia, tecnología e innovación, donde uno puede acceder a esos proyectos y tener información o participar en ellos. 1000 científicos, 1000 laudas, donde nos llaman a nosotros para ir, y eso es simplemente que el colegio pida y necesita, cuando se abren estas charlas, que piden a Explora que les mande a científicos para sus colegios, y pueden ir científicos de alto nivel a dar charlas a los estudiantes, y así el estudiante puede estar en contacto directo con alguien que está haciendo ciencia en su país en ese momento. Programas de primeras edades que van de 3 a 6 años, hay material didáctico que uno puede solicitar para poder trabajar con estudiantes de 3 a 6 años, hay investigación e innovación escolar, eso permite hacer proyectos que posteriormente van a ser mostrados a la comunidad escolar y a la comunidad en general, y hay fondos, no son gratis, uno no está trabajando gratis, hay fondos para poder desarrollar estas actividades y poder obviamente después generar un producto que vaya en beneficio no solo de la persona que generó el proyecto, sino de su escuela y de la comunidad en general. Los campamentos Explora, que están enfocados en los profesores y que son mucha utilidad porque varios profesores de distintos lados se juntan para hablar sobre los protocolos, las temáticas, entonces son muy importantes que ellos asistan y que puedan participar. Álbumes de actividades Explora, nos muestran las actividades y pueden crear y conocer qué es lo que hace Explora, el Festival de Ciencia. Bueno, yo cuando era chiquita, hace mucho tiempo, estaba el Festival de Ciencia, o sea que antes se llamaba Feria Científica,
Y era muy importante asistir porque uno creaba su proyecto, lo mostraba primero en su región y posteriormente iba al nacional. Y aparte del premio, que obviamente como niño te gustaba ganar, era súper importante porque ya te estabas mentalizando de ser un cuidador, un protector de nuestra flora y fauna y biodiversidad en general. Y el Congreso Nacional de Investigación es el que yo les digo que uno iba a nivel nacional. Para Explora tiene concursos específicamente de los productos de divulgación y de divulgación de ciencias, donde hay aproximadamente son como 30 y tantos millones o algo así disponibles, o 40, no me acuerdo bien en este instante, pero están las bases súper claro y pueden concursar sin ningún problema, necesitan asesores científicos. ¿Y de dónde sacan los asesores científicos? Porque a veces tú vas a los colegios y los profesores te dicen, ¿pero de dónde saco? A las instituciones asociadas, los institutos, las universidades. El cupo Explora UNESCO, los estudiantes que han participado 3 veces en ferias de ciencia o en actividades de Explora, pueden postular a este cupo Explora UNESCO, donde permiten acceder a las universidades que ellos quieren, a nivel nacional sí, pero con un cupo directo. Esto desde ahora se llama, en vez de Explora, se llama la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, pero todavía le seguimos diciendo Explora porque es como más conocido a nivel de oído. De clubes de investigación científica, antes habían desaparecido los clubes están enfocados principalmente a los profesores. Son fondos para hacer pequeñas investigaciones con los estudiantes en el aula de clase, donde pueden trabajar y concursar en estos clubes Explora. Lo único que necesitan es un profesor, alumnos y un asesor científico. Y con estas, y bueno, y el permiso del director y del DAEM, porque obviamente tienen que pedir autorización. Pero un asesor científico que lo pueden conseguir y vuelve a ser, aunque sea majadera, de las universidades, de los institutos, etcétera. Y cuentos literarios, bueno, el que quiera trabajar la ciencia mirándolo desde otra, viéndolo con otra mirada, que es la mirada literaria, que también puede aportar en cultura y en cuidado y en preservación. Mi ejemplo que dijeron ahí fue mi Club Explora, que se realizó el 2009-2010, explorando y descubriendo la diversidad de la zona altoandina de Chile, un mundo por descubrir, donde hubieron productos como un libro, material, etcétera, y se hicieron 2 ferias científicas. Y no es que me quiera creer, no lo estoy diciendo así, pero de verdad, cuando tengamos un Club Explora, o sea, un Club Explora o cualquier proyecto Explora, saquémosle el jugo a esos fondos. Yo, por ejemplo, en mi caso, con mi equipo de trabajo, teníamos solamente un colegio de San Pedro de Atacama y un colegio en Lo Barnechea. Al final logramos tener 2, 4, 6, 8, 10, 11 colegios en San Pedro de Atacama, logramos reunir y hacer una feria de ciencias en San Pedro de Atacama con niños que nunca habían participado en una feria de ciencia y logramos con esos mismos fondos. Igual pedimos a las instituciones, hay mucha minera que quiere participar, hay mucho, el ALMA, por ejemplo, allá muchas instituciones privadas que quieren participar y nos dieron fondos, diferentes cosas, y pudimos lograr llevar a generar una feria científica en San Pedro de Atacama. Lo mismo en Lo Barnechea, teníamos solo un colegio, el colegio de Farellones, que estaba arriba en Farellones, acá en la zona, en la región metropolitana, y también se incorporaron 4 colegios más, y también se hizo una feria de ciencias en Lo Barnechea. Entonces, no quedarnos con simplemente lo que tenemos, sino ampliar. Y como les decía, en mi caso les ofrezco, y está para todos aquellos, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, específicamente nuestro laboratorio que está asociado a la Universidad de Chile, la Senda Darwin, pongo también el SEASA, aunque yo no pertenezco al SEASA, pero yo sé que también son muy colaboradores con la comunidad en general, está a disposición de ustedes para apoyarlos, para guiarlos y cumplir con la última etapa que era el educar, ¿ok? Entonces, para redondear esto, necesitamos conocer, que es lo que, pincelazo de lo que conocimos hoy día, investigar, educar, y con esos 3 puntos vamos a conservar la biodiversidad. Y nosotros como profesores somos los gestores de eso, porque nosotros tomamos a los alumnos así, bebés, hasta que son unas personas adultas y que van a tener, son los que van a decidir por las políticas públicas de qué preservar, cómo preservar y dónde preservar, ¿ok? Entonces, somos los forjadores del mañana, somos los forjadores y los que van a mantener y conservar la biodiversidad. Hagamos de este mundo un planeta sustentable, ¿ok? Y eso es, muchas gracias. Y simplemente lo último que les digo, en nuestras manos está la capacidad para poder educar
a nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la doctora Paola por su presentación y sus consejos, que sin duda son de gran utilidad para todos. Una pregunta que realiza Andrea Astorga. En este momento vamos a comenzar entonces con lo que es el panel de expertos. Estará presente Ana Sandoval, ingeniera forestal, Master in Science en Gestión Técnica del Banco Base de Semillas de Iña Intihuasi. Y también nos acompaña el doctor Mario León, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Biológicas, quien también pertenece al Banco Base de Semillas de Iña Intihuasi, ubicado en la ciudad de Vicuña. La primera pregunta va dirigida a la profesora Paola, de parte de Andrea Astorga. Las que están en la categoría de insuficientemente conocida, ¿bien pudieran estar en peligro o vulnerables? Es que la categoría insuficientemente conocida no la desglosé. Están en subcategoría: insuficientemente conocida en peligro, insuficiente conocida vulnerable, insuficiente. Entonces, hay diferentes categorías. Los conmino a ver el libro rojo, está ese PDF, y pueden consultarlo sin ningún problema, y está a libre disposición. Entonces, el punto es que sí se conoce, pero todavía no está enfocado puntualmente si se van a corresponder o no a esas categorías. Entonces, pero sí, se puede detallar y describir y separar. Muchas gracias por la respuesta. A continuación, entonces, una pregunta para Mario León. ¿Podría comentar cómo usar una especie nativa para proveer información biológica y ecológica a los alumnos? Sí, muy buena pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ok, es que no me estoy viendo en la pantalla. Pero sí, yo tengo un ejemplo, y que es vigente, digamos. Hace unos años atrás, varios años atrás, trabajamos en la escuela de acá de Vicuña con el Antonio Vara, Colegio Antonio Vara, y usamos como modelo de aprendizaje para estudiar la ecología. La ecología, por definición, es la relación entre la especie, el individuo con su entorno. Y lo que hicimos con este modelo, usando la especie nativa, fue primero hacer un acercamiento para que los alumnos la conocieran, pero a través no solamente de presentar el nombre científico o aspectos que tienen que ver más bien de contenido académico. Lo que hicimos fue hacer un acercamiento principalmente con el redescubrimiento de la especie. Primero, enfocamos, por ejemplo, la interacción insecto-planta, ¿no? Y ahí los muchachos lo que hacían era captura de insectos y descubrían que la especie era muy importante porque genera refugio, se completaban los ciclos biológicos de los insectos y de las arañas. Los lagartos se acercaban para poder cazar también estos insectos. Por otra parte, también encontramos una interacción interesante entre los frutos de la especie Crusopi, donde descubrieron que algunos, esta suerte como de gorgojos, se comían específicamente las semillas de la especie y generaron una interacción desde el punto de vista de que la especie es una fuente alimenticia no solamente para los mamíferos o organismos mayores, sino también para microorganismos como eran los insectos. Y finalmente se nos ocurrió hacer un trabajo para hacer una aproximación acerca de si en Vicuña existía cambio climático, lo cual realmente era rimbombante la consulta, la pregunta que nos hacíamos. Y se nos ocurrió hacer conteo de estoma, pero de las hojas del árbol, y de toda la hojarasca que caía sobre el suelo, que generaba un manto grueso. Al final de cuentas, en ese manto grueso, que era la caída de todos los años de las hojitas que caían de la planta al suelo, se generaban como 10 centímetros de hojarasca, haciendo solamente un barrido desde el fondo hasta la superficie de esa hojarasca. Encontraron los chiquillos una relación en una curva en que el conteo del número de estomas por el en vez de la hoja aumentaba con los años. Después descubrimos que además esa cantidad de hoja estaba asociada a que el árbol había vuelto a generar actividad, porque en su etapa inicial el árbol había sido mutilado, fue cortado a ras. Cuando se generó una propiedad privada y encerró todo el sector, esos árboles comenzaron a crecer. Por lo tanto, nosotros establecimos una edad en que la planta volvió a crecer y empezó a botar naturalmente esa hojarasca de más de 56 años. Es decir, en esos periodos de 56 años, los chiquillos en una curva, solamente contando el número de estomas, encontraron que el incremento de estomas aumentaba. Y eso tiene una relación
digamos que podemos decir directa o indirecta, con el tema del incremento del CO2 en la atmósfera. Y eso para ellos era una indicación de que el clima, al menos localmente, pudiera estar cambiando al menos en los últimos 56 o 60 años. Lo que quiero decir con esto es que haciendo una aproximación a nivel de los frutos, haciendo una aproximación a nivel de la corteza del árbol, y haciendo una aproximación a través, por ejemplo, el conteo de toma en la hojarasca, de las hojas naturales de esta planta, los muchachos descubrieron que la especie era pero tremendamente importante y aportaba información de distintas índoles que los niños y niñas aprovechaban, haciendo después inferencia y que una cosa que es re importante después del conocimiento, yo en ese sentido comparto lo que dice Paola, los niños después valoran la especie del momento en que empiezan a conocer y empiezan ellos mismos a redescubrir y a generar su propia información. Ese es el ejemplo que incluso después lo escribimos en la revista botánica del Jardín Botánico de Chaguán, ahí debe estar el artículo, no recuerdo el 2012, me parece que es el artículo, pero está todo en PDF como nos dijo la vez pasada Andrés, así que yo invito a la persona que hizo la consulta a hacer una mirada a esa revista y si no, tomar contacto con nosotros para poder enviarle, por ejemplo, el PDF. Un ejemplo, ojalá que firme. Muchas gracias, Mario. Invitamos a la profesora Paola que quiere agregar información. Cualquier estudio se basa en observar. Eso es acotando lo que dice Mario. O sea, podemos tomar cualquier especie, nativa, introducida, es más, comparar quizá una nativa, una endémica y una introducida, y observarla, observar todo lo que le pasa, cómo va cambiando, su crecimiento, quiénes llegan, quiénes no nos llegan, toda su estructura, todo lo que nosotros podemos anotar y diferenciar nos va a llevar a un conocimiento. Y mientras más conozcamos de ella, podemos hacer un estudio para preservarla y su relación a nivel ecológico. Exacto. Exacto. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Mario, por la intervención también. La siguiente pregunta va dirigida a Ana Sandoval. ¿Llegaremos a conocer todas las especies chilenas alguna vez? Uy, es una gran pregunta porque la verdad es que nosotros muchas veces podemos pensar que todo está descubierto. Eso es lo primero que uno piensa porque en realidad es difícil llegar a rincones que donde uno vaya, suba al cerro que vaya, tú vas a llegar a la punta y vas a encontrar una señal humana. Lamentablemente vas a encontrar una basura o algo, pero una señal humana. Pero la verdad es que se siguen descubriendo cosas, increíblemente siguen apareciendo nuevas especies. Ahora, justamente en una de las charlas que tuvimos hace algunas semanas, nos contaron, por ejemplo, de unas nuevas especies de Chrysanthus que están en la flora chilena. Entonces, especies que incluso son de flores muy vistosas y simplemente han pasado desapercibidas. Entonces, siempre yo creo que todavía está la oportunidad de encontrar cosas nuevas. Va a ser difícil llegar y acotarnos a una especie, digamos, a un número finito de especies, pero también eso tiene que ver justamente por lo que nos estaba contando aquí la profesora Paola. Esto tiene que ver que conocer las especies tiene dos miradas y todo tiene que ver con la observación, con la capacidad de observación, porque por un lado los científicos están visitando lugares, pero no están todo el tiempo en esos lugares, y hay plantas que van a pasar desapercibidas en algún momento, plantas que quizás van a estar ocultas porque simplemente son años no favorables y no aparecieron. Entonces eso hace que hay mucha flora que esté escondida. Y si la pregunta es más amplia aún, entonces hay muchas especies que faltan por descubrir que no son plantas, principalmente insectos. Ya, insectos todavía queda muchísimo por descubrir y seguir descubriendo especies. Y también está la otra mirada de las personas comunes y corrientes. ¿Cuándo vamos a conocer nuestra flora? ¿Cuándo vamos a ser capaces de mirar y de poder conectarnos con esa? Yo creo que eso también es un paso que uno va tomando de a poco, que también se relaciona muchísimo con la capacidad de observación. Eso es lo principal que uno tiene que tratar de desarrollar en las personas y desarrollar en los niños,
porque justamente esa capacidad de observación es la que nos va a permitir de alguna manera asombrarnos de la naturaleza y poder valorarla y quererla. Entonces, a veces no importa que no nos sepamos el nombre, que no nos sepamos qué es, pero sí es importante verlo, porque está al lado nuestro, está compartiendo con nosotros. Entonces, ahí hay dos miradas. Por un lado, los científicos están buscando cosas nuevas para completar las listas de especies existentes, y por otro lado, estamos todas las personas comunes y corrientes aprendiendo cada día de lo que tenemos al lado y que no nos habíamos dado cuenta. Así que muchas gracias, Anita, por la intervención. Invitamos a la profesora Paola también y luego a Mario León para que puedan comentar. Con respecto a la pregunta, ¿cuándo vamos a conocer? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, pero les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que están las plantas, y la mala es que cada vez hay nuevas técnicas. Yo trabajo específicamente, y no es que yo así como en análisis moleculares. El año pasado, las leuquerias, había una monografía completísima, les pongo el caso de las leuquerias, un género de Asterácea, y estaba completa, muy detallada, muy bonita, todo. Hicimos los análisis moleculares, descubrió una nueva especie, entonces los análisis que van aumentando, ahora la genética está poniendo en juicio a lo que conocíamos. ¿Por qué? Porque todas las caracterizaciones, todo el número de especies que conocemos es principalmente diferenciado por caracteres morfológicos, lo que nosotros vemos. Y los caracteres morfológicos, lamentablemente, son los genes más la condición ambiental. ¿Y se acuerdan cuando yo les mostré aquí la plasticidad fenotípica? Entonces quizás mucha gente dijo, estas son 3 especies, porque aquí sale con la hojita de este tamaño y la otra sale acá, o esta es roja y esta es azul, y al final genéticamente es lo mismo. Entonces, a muchas especies que eran separadas se han juntado, o al revés, especies que estaban juntas se han separado. Entonces, una cosa buena es que tenemos nuevas herramientas para conocer, y la cosa mala es que vamos sumando especies y nos vamos volviendo locos porque muchas ni siquiera quedan en su misma familia, las sacan de las sacamos porque eso hacemos y desbaratamos todo. Pero eso es conocimiento, y eso es lo que estamos ahora estamos con las técnicas moleculares, el día de mañana no sabemos, quizás vamos a inventar una nueva herramienta y que va a permitir ampliar nuestra biodiversidad. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo vamos a tener un límite finito? Yo creo que nunca vamos a tener, pero no importa que no tengamos nunca, el importante es conocer lo que tenemos en nuestro entorno, con que partamos, nuestros estudiantes conozcan lo que tenemos en nuestro entorno, ya démonos por agradecidos, si conocen un poquito más, mejor, pero cada vez, mientras mayor conocimiento, mejor estamos. Eso. Muchas gracias. Mario. Solamente agregar, Paola nos mostró los primeros gráficos que habían una cantidad, al menos en la cuarta región, una cantidad de especies que están insuficientemente conocidas. Eso demuestra que claramente es un tremendo desafío empezar como a estudiarla, y eso, bueno, no vamos a ser nosotros los que vamos a ser capaces. Esto claramente es un progreso, digamos, de la ciencia. La pregunta es bien interesante. Poder responderla claramente nos indica que tenemos un tremendo desafío como científico, como comunidad científica, para poder, digamos, abordar y obtener mayor información de eso. Quiero recordar un ejemplo. Gina Arancio, que es la tía de Paola, hizo un descubrimiento de la especie que lleva su apellido, de un cistante. Esa especie, ella la encontró, la descubrió en el sector de la región de Antofagasta, estamos hablando del desierto de Atacama. Eso solamente ocurrió en estos eventos episódicos de altas precipitaciones que se dan cada cierto tiempo. Y tuvo la suerte o la circunstancia de que en estas exploraciones encontró algo distinto, que después en los análisis, posteriormente se estableció que era una especie nueva dentro del género. Eso, y debido a eso lleva incluso su apellido. Eso es extraordinario, nos demuestra al final de cuentas que la vida se abre paso, que todavía está por descubrirse y que todavía nos queda un tremendo trabajo todavía por hacer como comunidad científica al respecto. Y comunidad escolar, porque como les puse, los niños son la base, así como si no culturizamos a los niños, si no le damos información a los niños, no tenemos futuro. Estoy totalmente de acuerdo, Paola. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Mario, por la intervención. Y la última pregunta dirigida a la profesora Paola. ¿Cómo detenemos la degradación o destrucción de una especie? ¿Qué medida podemos implementar?
Bueno, lo que hace Línea, lo que hace Línea principalmente es resguardar, yo por lo menos, las semillas lo que hacen ellos, y también su estudio de toda su composición morfológica, anatómica, genética, saber vida y obra de ella, y más encima su entorno, su ecología, cómo vive, dónde vive, y si es que está en mucho riesgo, podríamos, como por ejemplo se ha pensado en mucho tiempo el bosque Fray Jorge, hay un grupo de científicos que dice, no, él está muriendo porque se está achicando cada vez más, por la sequía, por un montón de cosas, y unos científicos dicen, hay que dejarlo morir porque ese es su ciclo. Eso es un bosque que está en unas condiciones, la zona se está volviendo más árida y por lo tanto no es sustentable y no se sostiene un bosque por condiciones naturales ahí. Pero otro grupo de científicos dice, no, si tenemos las herramientas, vamos y reguémoslo. Y hay investigaciones donde riegan las plantas, donde están incorporando nuevas tecnologías para la sobrevivencia, o han sacado plantas de ahí y las están propagando y están multiplicándolas. Por ejemplo, las cactáceas, tomando de nuevo a Gina, mi tía, Gina Herancio, que trabaja en la Universidad de La Serena, ella propaga las cactáceas, que son muy difíciles de propagar, bueno, propaga todo, voy a hacer un honor aparte, propaga todo lo que uno le pase, pero las cactáceas principalmente, que son muy difíciles, porque ellas, ¿te acuerdas cuando les mostré? Esa foto es acá de propagación de Gina, y donde, imagínense esa plantulita tan pequeña, y en ambiente natural va a desaparecer. En cambio, ¿qué es lo que hace? Ya se lo lleva al laboratorio, lo propaga, por ejemplo, en la universidad, hay muchas propagaciones, y después se vuelven en forma paulatina, con adaptación, un invernadero en el lugar, después se van sacando. No es llegar y pescar la planta y ponerla en el ambiente natural. Y podemos aumentar la cantidad. Pero piensen también, los fondos no son ilimitados. Esto lo podemos hacer con algunas especies. Conseguir los fondos no es fácil. Entonces, son cosas muy caras y no es que cobre la persona, el científico, sino lo material, la bolsita, alguien que te ayude a echarla, todo eso es un costo. Entonces, pero hay un montón de medidas. Y ahora se está también esta propagación, micropropagación, que se saca simplemente una yema y se permite la propagación in vitro de las plantas. Entonces, sí, hay mucho resguardo, pero nunca va a ser suficiente. Y no es porque estemos en un país que sea Chile o que sea Estados Unidos o China, etcétera. No, nunca va a ser suficiente porque hay mucho por hacer, mucho, mucho por resguardar. Muchas gracias. Agradecemos entonces este grato panel de conversación que se produjo. Agradecemos a Ana Sandoval, a Mario León y a la profesora Paola Jara por su intervención. Y así damos por finalizada la última charla de la jornada de ciclo webinar promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa, que se realizó todos los días miércoles del mes de noviembre. Los invitamos a que puedan visitar la página web de INEA, www.iña.cl, donde además podrán conocer todas las actividades que INEA tiene preparada para ustedes a lo largo de Chile de manera gratuita. Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter, INEA_Intihuasi, nuestra fanpage de Facebook, INEA Intihuasi, y además el LinkedIn de ISA Inter Chile, donde también podrán resolver cualquier duda. Posteriormente recibirán en su correo electrónico una encuesta de satisfacción que lo invitamos a que puedan responder para que nos ayude a realizar próximas charlas que estén acorde a su interés. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su Gracias a ustedes. profesora, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias, Paula. No, gracias a ustedes, y cuando quieran, eso va para todos los profes también, me escriben, y cualquier cosa que necesiten que yo les pueda ayudar, yo feliz. A mí me encanta esta área, así que yo feliz y contenta. Así que gracias a ustedes por la invitación. Ok, gracias, un abrazo. Chao, chao, un abrazo para todos. Gracias.